Televisa presenta. Buenos días, bandita de la FQ, espero que hayan tenido un buen semestre y no tengan muchos finales. El día de hoy el equipo conformado por Mejía Alcántara, Alexis Yairi Martínez Reyes Gerardo vamos a hablar acerca del efecto invernadero. ¿Acaso un hombre no tiene derecho a reclamar el impacto del efecto invernadero? No, dicen los bloques economistas, es una cuestión de agricultura. No, dicen las ricas empresas que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero. No, dicen los políticos e inversionistas, es culpa de todo el sector público. Nosotros rechazamos esas tontas respuestas, es una cuestión global de la cual pocos contribuyen al cambio y muchos otros se hacen de la vista gorda. ¿Pero qué es el efecto invernadero? Se sabe que en la Tierra está cubierta por diferentes capas que visualmente no podemos observar, pero sabemos que ahí están. Por eso es que nosotros los humanos habitamos muy cómodamente. El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite a la Tierra mantener una temperatura adecuada para la vida al retener parte de la energía del Sol en la atmósfera. Sin este efecto, la temperatura del planeta sería mucho más fría y probablemente inhóspita para la mayoría de las formas de vida. ¿Cómo funciona? Entrada de radiación solar. El Sol emite energía en forma de luz visible, radiación ultravioleta e infrarroja. Al llegar a la Tierra, una parte de esta energía es absorbida por la superficie y otra es reflejada al espacio. Reemisión de radiación infrarroja. La superficie de la Tierra, al calentarse, emite energía en forma de radiación infrarroja. Esta radiación intenta escapar al espacio. Absorción por gases de efecto invernadero. Los gases presentes en la atmósfera, como el dióxido de carbono CO2, el metano CH4, el óxido nitroso N2O, el vapor de agua H2O y los gases fluorados, absorben y reemiten parte de esta radiación infrarroja. Al reemitirla en todas las direcciones, parte alta regresa a la superficie terrestre, aumentando la temperatura. Calentamiento de la Tierra. Este proceso natural permite que la temperatura promedio de la Tierra se mantenga en aproximadamente 15 grados centígrados, en lugar de los menos 18 grados centígrados que habría si no existiera el efecto invernadero. Pero, ¿dónde está el problema con el efecto invernadero? El problema surge cuando actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la agricultura intensiva, incrementan las concentraciones de gases de efecto invernadero. Esto provoca un incremento de la temperatura promedio del planeta. Cambios climáticos extremos como lo son los huracanes, sequías e inundaciones. Deshielo de glaciares y aumento del nivel del mar. Amenaza para regiones costeras e islas. Pérdida de biodiversidad. Muchas especies no logran adaptarse a los cambios rápidos. Acidificación de los océanos afecta a los ecosistemas marinos y la pesca. En la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera y donde ocurren la mayoría de los fenómenos meteorológicos y climáticos. Aquí es donde se concentran la mayoría de los gases de efecto invernadero y donde se manifiestan los cambios de temperatura asociados con este fenómeno. Cambios en la temperatura de la troposfera afectan directamente los ecosistemas, alterando los hábitats y poniendo en riesgo la biodiversidad. El efecto invernadero tiene menos impacto en capas superiores como la estratosfera, ya que en la estratosfera, el ozono O3 absorbe la radiación ultravioleta, lo que predomina como fuente de calor. Con el calentamiento de la troposfera, la estratosfera tiende a enfriarse porque menos calor alcanza estas alturas. Teniendo un énfasis químico. Iniciamos con acidificación de océanos. Este fenómeno ocurre porque el dióxido de carbono CO2 atmosférico se disuelve en el agua del mar, lo que genera una serie de reacciones químicas. 1. Disolución de CO2 en agua. CO2, gaseoso más H2O, líquido entran en equilibrio químico con H2CO3, acuoso. Aquí se forma ácido carbónico. 2. Disociación del ácido carbónico. H2CO3, acuoso entra en equilibrio químico con H, acuoso más CO3 menos, acuoso. En esta reacción el ácido carbónico se disocia parcialmente, liberando protones. 3. Formación de iones bicarbonato y carbonato. CO3-, acuoso entra en equilibrio químico con H, acuoso más CO3, 2-, acuoso. En esta reacción hay más liberación de protones. El aumento de protones reduce el pH del agua, acidificándola.
Esto afecta a organismos marinos que dependen del carbonato para formar conchas y esqueletos de carbonato de calcio. Donde K2+, acuoso más CO3, 2-, acuoso da lugar a KCO3, sólido. La disminución de CO3, 2-, reduce la disponibilidad para la calcificación. Formación de ozono troposférico, 3. En la troposfera, el ozono actúa como un contaminante secundario, formado por reacciones fotoquímicas. Reacción de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles COPS. En esta reacción se dan O2 más energía de un fotón de luz nos dan O más O. La luz solar descompone el dióxido de nitrógeno, liberando oxígeno atómico. Formación de ozono. O2 más O nos da O3. El oxígeno atómico reacciona con oxígeno molecular para formar ozono. El ozono troposférico contribuye al calentamiento global y es un contaminante que afecta a la salud humana y la vegetación. Liberación de metano del permafrost. El calentamiento global derrite el permafrost, liberando metano atrapado en el hielo. Este proceso aumenta las concentraciones de CH4, un potente gas de efecto invernadero. CH3CO nos da CH4 más CO2. Esta reacción describe la descomposición anaeróbica de materia orgánica congelada. ¿Cómo absorben los gases la radiación infrarroja? La absorción de radiación infrarroja depende de las vibraciones moleculares. Cuando la radiación infrarroja interactúa con una molécula, puede hacer que los enlaces químicos vibren de diferentes maneras. Requisitos para absorber IR. Una molécula puede absorber radiación infrarroja si tiene un momento dipolar cambiante durante la vibración. Esto significa que las moléculas deben tener una distribución desigual de carga eléctrica que cambie cuando vibren. Modos de vibración molecular. Las moléculas pueden vibrar en diferentes modos. Estiramiento. Los átomos se alejan y acercan a lo largo del eje del enlace. Ejemplo en CO2, los enlaces carbono-oxígeno pueden estirarse de manera simétrica o asimétrica. Flexión. Los átomos se mueven en ángulos, como en movimientos de cizalla o doblado. Ejemplo en CO2, los átomos de oxígeno pueden oscilar lateralmente respecto al átomo de carbono. Proceso detallado en el efecto invernadero. Interacción inicial. La radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre llega a las moléculas de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Transición energética. Si la energía del fotón infrarrojo coincide con la frecuencia de vibración natural de los enlaces químicos en la molécula, la energía del fotón es absorbida. Reemisión. La molécula excitada pierde energía rápidamente emitiendo radiación infrarroja en todas las direcciones. Esto contribuye a atrapar el calor cerca de la superficie terrestre. Efecto acumulativo. La capacidad de una molécula para absorber radiación IR depende de su concentración en la atmósfera. Aunque el CH4 es menos abundante que el CO2, es más efectivo absorbiendo calor. Potencial de calentamiento global GWP. Es una medida que compara el efecto de calentamiento de un gas con el del CO2. CH4 tiene un GWP de aproximadamente 28 a 34 veces mayor que el CO2 en un horizonte de 100 años. Los gases fluorados HFCS, PFCS tienen GWP de miles de veces superior al CO2. Entonces, ¿cómo evitar nuestra extinción? Reducción de emisiones. Reforestación y conservación de bosques. Promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Gestión adecuada de residuos. Concienciación y educación. Por el lado de la química. La química ofrece soluciones para mitigar el efecto invernadero, como captura y almacenamiento de carbono CCS. Mediante reacciones químicas, el CO2 se captura y convierte en carbonatos o se almacena. CO2 más KO2 pasa a KCO3 más H2O. Conversión de metano. Métodos para oxidar CH4 antes de que alcance la atmósfera. Cuidemos este mundo porque, al final, es el único lugar que tenemos para vivir. ¿Y dónde vive Chayanne? Bueno compañeros, con eso concluiríamos esta fascinante presentación, esperamos haya sido de su agrado, denle like, suscríbanse y nos vemos en otro video hasta la próxima. Pelotero la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba. Pelotero la bola, batiri, batiri, ba, sigue la bola.